Bueno, estábamos escuchando recién al diputado Carlos Heller explicando temas bastante complejos de entender, o digamos, bastante complejos de interpretar dentro de nuestro país. Recién decíamos nosotros, ¿cómo puede ser, diputado Ferreira, que seamos un país capaz de producir alimentos de todo tipo y de pronto es imposible tener un pedazo de carne en la mesa de los argentinos, o que el precio del paquete de yerba, la mitad, o un porcentaje, no sé si la mitad, pero un porcentaje muy importante del precio del paquete de yerba sea impuestos? Mire, la respuesta es, digamos, de alguna manera antipática, pero Es acá lo que no hay. dejo a nadie afuera. No es la culpa de uno en particular, la Claro. culpa es de una mentalidad argentina que se fue pervirtiendo con el tiempo y cada vez más. Mm. Entonces, hoy, tal vez la mayor parte de los impuestos sean para pagar no solo el gasto del Estado, sino todas esas otras prebendas que sabemos todos que existen y que teníamos que hacer algo para terminar con eso, porque no podemos seguir en una situación. Recién Heller, lo único que le escuché decir es que no podemos pagar la carne al precio que la pagan en Europa. Por supuesto que no, es Y sí. imposible. Ujú. Pero Perón sabía decir que la única verdad es la realidad. La realidad es que nosotros estamos totalmente desubicados en el tiempo, en la forma de hacer política. Nos equivocamos, nos volvemos a equivocar de un signo o de otro, pero el país no sale adelante y por supuesto, digamos, el peso mayor recae sobre la espalda de la gente trabajadora, esa gente que hoy día ha perdido su trabajo, ha cerrado sus negocios por la pandemia. Entonces acá lo que tenemos que hacer es sentarnos a dialogar aquellos que saben de las distintas agrupaciones políticas, dejar la mezquindad de lado y de pretender que si algo sale bien es mío, pero si sale mal la culpa es tuya, porque no vamos a ir a ninguna parte. Nosotros estamos golpeados por la derrota electoral, pero no nos tenemos que poner locos. Por algo la gente nos pasó factura de lo que hicimos mal, de lo que no estuvo la gente de acuerdo con nosotros, y lo que tenemos que hacer es con la cabeza fría ver cómo podemos recomponer lo que no hicimos bien para tratar de recuperar parte del voto que hemos perdido. Claro. Pero no nos tenemos que poner locos. Acá hay un país que necesita imperiosamente ordenarse para salir adelante. Si no, vamos cada día peor. Ujú. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda aquí desde el estudio. Un Siguiendo su gusto. análisis, un gusto hablar de nuevo con usted, siguiendo su análisis de que es fundamental ponerse de acuerdo todos los sectores, em, es interesante lo que usted dice sin duda, pero resulta difícil poder ver un horizonte que eso suceda. Por ejemplo, ¿no? Cuando se plantea el congelamiento del precio de la carne, cuando se plantean medidas de control del aumento de precios desde el gobierno nacional, hay sectores que protestan, obviamente, o que se manifiestan contrarios, ¿no? De hecho, ha habido algunos lockouts patronales respecto a esto. ¿Cómo congeniar esos intereses cuando también, como bien decía mi compañero hace un ratito, a los productores de agropecuarios les conviene más exportar o deciden exportar porque les es más redituable que venderle a la propia ciudadanía argentina? Más allá de las intenciones individuales de cada uno, ¿cómo pensar una política para, bueno, contener esa situación que se ha desmadrado en cierto sentido en los últimos años? Mira, la gente del campo es gente trabajadora y creo que sentarse con la gente del campo a hablar del tema le va a hacer bien al campo y al gobierno. Ujú. Ninguno tiene que ser enemigo del otro. Acá el problema es que lo tomamos al que piensa distinto o al que hace algo distinto a nosotros, lo tomamos como enemigo. Hay que terminar con eso. El que piensa distinto es un adversario, no es un enemigo. Yo creo que sentado el gobierno con el campo, tranquilamente se puede llegar a acuerdo. Hay partes de los productos cárnicos que no se exportan y que a pesar de eso no están al alcance del Claro. consumidor común, porque la situación salarial es terrible, no, no, no.
No nos engañemos, el salario mínimo no llega a la mitad de lo que se necesita para la canasta básica. Lo que nosotros tenemos que hacer, y hay que hacer lo que sea posible para eso, es ir bajando la inflación que nos come los sueldos, nos come los presupuestos. La inflación nos destroza. Y estamos entre los pocos países del mundo con una inflación tan alta. No puede ser que nosotros no podamos bajar la inflación. Entonces, si no hacemos lo que hay que hacer, todo lo demás son parches. Y como le digo, las consecuencias las paga el que menos tiene. ¿Y el cambio de gabinete en respecto a agricultura le pareció interesante, la vuelta de Julián Domínguez, para eso que usted está planteando de dialogar con el campo? Bueno, por lo que conozco de Domínguez, es un hombre de diálogo, que en este momento particular me parece a mí que hacen falta muchos hombres de diálogo. Esa, digamos, no nos sirven los funcionarios o los políticos, digamos, que usan la agresión como una moneda constante. Hace falta diálogo. Domínguez aparentemente es un hombre de diálogo, está bien conceptuado. De hecho, lo que leí. Logró durante su gestión anterior algo muy importante, que era reconciliarse con la mesa de enlace. O sea, es un ministro recordado sobre todas las cosas por eso, ¿no? Porque, como usted bien dice, más allá de sus, digamos, particularidades, como aptitudes personales, que evidentemente las tiene, sí, me parece que logró algo sumamente interesante, un acercamiento con un sector que estaba... se sintió muy excluido de las decisiones de aquel gobierno. Bueno, como le digo, lo que he leído de Domínguez, no lo conozco personalmente, aparentemente puede ser un buen elemento para negociar con el campo. Y el tema diálogo es necesario que surja de todos lados. Cuando hablemos con el adversario, lo tomemos como un adversario, no como un enemigo. Sigo insistiendo en eso. Del diálogo puede surgir la solución de un problema que a lo mejor no lo estamos viendo desde el gobierno y a lo mejor la oposición nos da una herramienta que nos sirve para salir. La situación del país es tan delicada que requiere de una gran dosis de patriotismo de todos, para tratar de superar la situación que lamentablemente se agravó con la pandemia, que si no es culpable de todo, bueno, en buena parte no, prácticamente nos robó el 2021. Diputado, justamente hablaba recién usted del salario mínimo, ahora se haría una corrección, el salario mínimo estaba en 29.000 pesos hasta febrero del 2022 y ahora se elevaría a 33, tengo entendido, según la última negociación. ¿Cómo está el salario mínimo en el norte del país y más específicamente en Jujuy, que tengo entendido es la zona con los salarios más bajos, y si lo puede combinar con el poder adquisitivo que hay en Jujuy? Las provincias, generalmente los municipios, que son los mayores empleadores, hay distintos tipos de salarios, de jornales, pero los sueldos en la provincia de Jujuy están muy por debajo de la canasta básica. Un empleado medio con el salario mínimo vital y móvil no llega a fin de mes. Acá hay que sincerar la economía y la inflación sigue siendo el factor más desequilibrante. Es el que arruina todo, porque cuando vos lograste acomodarte a un presupuesto, la inflación te llevó de vuelta a la situación anterior y bueno, seguimos siempre la misma. Y bueno, y la situación es más que preocupante. Diputado, ¿le podemos pedir un favorcito, más allá de lo del plano que ya respondió con mucha gentileza? ¿Nos espera un segundo que hacemos una pausa? Es muy cortita y seguimos charlando con usted, ¿puede ser? Con todo gusto, no hay ningún problema. Ah, bueno, muchas gracias. Es muy cortita la pausa, ya venimos y seguimos hablando con el diputado. Gracias. Bueno, no les mentimos, era muy breve la pausa y está ahí del otro lado esperándonos amablemente el diputado Ferreira para seguir charlando. ¿Nos escucha bien? Sí, correcto. Bueno, buenísimo. No sé, ¿se estaba con alguno de ustedes o seguimos...? No, me había respondido a mí justamente una pregunta sobre el salario mínimo en Jujuy, que me dijo que era bastante por debajo de la canasta básica. Lo que le quería preguntar yo, aprovechando este rato y el contexto del presupuesto, es si puedo revisar algo
en particular sobre la provincia de Jujuy, ¿no? Porque, bueno, parte de la discusión que hay en este contexto tiene que ver, por ejemplo, con la electromovilidad. El presidente destacó cuando vino el 1 de marzo la necesidad de apuntar a una consolidación de la industria del litio. Si algo de esto se esboza o qué pudo recuperar, por más que sea una mirada superficial, que sabemos que en este tiempo es un poco así, del presupuesto, si encontró algo en particular para la provincia que quiera destacar. Bueno, para sorpresa agradable para mí, el proyecto es mucho más generoso que el del 2021. Ajá. Tenemos una serie de obras y una asignación de partida muy superior al año 2021, cosa que en buena hora. Hay obras importantes que están previstas. No alcancé a leerlo completo todavía, pero me puede verlo de Jujuy. Y de Jujuy, aparte de que el presupuesto, digamos, es más generoso que el anterior, me preocupa la deuda de la provincia en millones de dólares. Son 290 millones de dólares, de acuerdo a lo que está informado allí. Y los números no nos permiten vislumbrar la posibilidad de pago de esa cifra. Así que, bueno, lo analizaremos más en profundidad, pero me preocupa esa deuda en dólares. O sea que el peso de la deuda provincial también se presenta en la asignación presupuestaria, en definitiva. Sí, generalmente las deudas en dólares se contraen con autorización de la Nación. Y lo que la Nación nos pone acá, que la provincia estaría debiendo a pagar en 3 años 290 millones de dólares, que en los dos casos es para el tema de la energía fotovoltaica. Que Jujuy está empeñado en el tema de la energía solar, cosa que es buena, pero en la medida en que no nos metamos en deudas que la provincia no va a poder pagar. ¿Y está trayendo algún correlato esa inversión en energía solar, en ahorro energético? ¿Está trayendo alguna ganancia? Mira, lo vamos a poder saber en estos meses porque ya se empezó a generar energía y vamos a ver si lo que podemos vender de energía nos cubre el costo del pago que hay que hacer. La única deuda en dólares, diputados, es por la producción de energía fotovoltaica, ¿o también el gobernador Gerardo Morales tomó deuda en dólares para gastos corrientes? No, la deuda que está registrada acá en el presupuesto son para la energía fotovoltaica. Después, las deudas internas, sí, hay deudas bastante grandes, que inclusive en algunos casos no hemos podido llegar a ver si se han utilizado correctamente los fondos. Lo que hay en el presupuesto, aclaremos, lo que hay en el presupuesto, en tal caso podrían ser avales para el pago de esa deuda. ¿Entiendo bien? Claro, son deudas que están registradas, ¿no es cierto?, por 290 millones de dólares que se pagarían en 3 años. Esto se pone en el presupuesto porque el Estado, digamos, es el que avala el tipo de préstamo, y estos préstamos están atados a la coparticipación federal, así que si la provincia no paga, se le puede retener de la coparticipación. Recién, diputado, usted hacía, digamos, al principio de la entrevista, una reflexión que suena bastante lógica, ¿no? Esta cuestión de ir a favor del diálogo, tratar de resolver los problemas de la gente. ¿Usted qué sensación le queda sobre cuál es la percepción que tiene el ciudadano de a pie en función del trabajo que llevan adelante los diputados, más allá del partido político que representan? Es decir, ¿le queda la sensación de que efectivamente los políticos se presentan, los políticos, pero los que están en el Parlamento, se presentan como aquellos capaces de resolver o de subsanar los problemas de la vida cotidiana de los argentinos? ¿O le parece que más bien hay una sensación de lejanía, de desinterés, de que los ven como si fuesen una casta? ¿Qué percibe usted? Mire, me toca porque en este momento soy un diputado nacional, pero la opinión del grueso de la ciudadanía es muy negativa hacia la dirigencia política, porque la ciudadanía se ha visto defraudada permanentemente de sus aspiraciones de progreso, de crecimiento. Son todos fracasos, uno detrás de otro. Acá no hay un solo culpable, no es el gobierno actual, ni el anterior, ni el anterior. Acá son décadas y décadas de errores uno detrás de otro.
Aquí hay que revisar muy bien cómo de la noche a la mañana dirigentes políticos, gremiales, jueces, pasan a ser millonarios, mientras que la población todos los días es un poco más pobre. Es decir, hay que hablar de cosas que son muy pesadas, pero acá hay muchos millonarios que tenían que rendir cuenta, porque esa plata que les sobra a algunos es la que se les sacó a otros. En una palabra, la ciudadanía no cree en la política porque la política le ha dado lugar para que piense así. Qué fuerte eso. No hay No muchas todo. personas que lo digan a viva voz como usted, ¿eh? La verdad, Bueno, el es problema... muy valioso lo que usted está diciendo. El problema es que decirlo trae aparejado algunos problemas, pero hay que decirlo. Por ejemplo, la mayor satisfacción que yo tengo es poder caminar por la calle sin que nadie me insulte. Ujú. Y muchos de nuestros, digamos, colegas políticos no salen a la calle justamente por eso. Entonces acá tenemos que ver todo lo que nos está pasando, por qué la gente no nos quiere, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y sería fundamental lograr un punto de equilibrio que permita el diálogo constructivo entre los distintos actores políticos del país. Despojarnos un poco de eso de que la próxima elección la quiero ganar yo. Poner sobre la mesa los problemas más críticos del país y ver cómo podemos salir. Acá, si yo tengo 20 y me tengo que quedar con 19 para que alguien que tenía 5 tenga 6, pero en buena hora. Algo que le devuelva a la gente que está decepcionada. Hoy la gente camina por la calle con un dejo de amargura, de tristeza, como que no se ve alegría en los rostros. Lo decía el otro día yo cuando fui a votar en Las PASO. Antes para nosotros ir a votar era una fiesta, era un orgullo ser designado presidente de mesa o fiscal de mesa. Uno sacaba pecho, qué bárbaro me nombran. Uno se sentía, qué sé yo, como un personaje. Y hoy en día, si no pagás, no tenés fiscales. Y esto es algo que tiene que llamarnos la atención. Sí. Porque es un, digamos, un deber cívico ineludible que no tendría por qué ser pago. ¿Pero por qué es pago? Porque alguna vez a alguna dirigencia política se le ocurrió pagar el fiscal. Y a partir de que se le pagó a ese fiscal... Había que pagar a todos los demás. Claro. Había que pagarle a todo. O sea, tenemos que replantearnos una infinidad de cosas. Y si queremos poner en igualdad de condiciones el tema de los fiscales, se tiene que hacer cargo de los fiscales y el Estado, porque si no, tiene fiscales en todas las mesas el que tiene plata, claro, y el partido chico que tiene fiscales no tiene votos. Sí, es desigual. Entonces, es cierto. Hay demasiadas cosas para corregir. En el caso del presupuesto, volviendo al tema, es un presupuesto que se hace, que es un presupuesto tentativo, porque con la inflación que tenemos, es imposible hacer un presupuesto para el trienio, porque siempre se hace así. Acá está calculado el 22, 23 y 24, pero ni siquiera Dios sabe qué nos va a pasar en el 24. Es la realidad. Entonces, bueno, y sí, tomé el del 22, que se hace sobre los números que tenemos disponibles y una inflación estimada también en alto, porque estamos pensando que el año que viene la inflación va a ser parecida a la de este. Y lo que sería bueno es que vamos buscando la forma de que la inflación sea cada vez menor, para que tengamos previsibilidad para todo, hasta del ama de casa hasta el ministro de Economía. El ministro de Economía debe haber hecho milagros para hacer este presupuesto con mediana certeza de que lo pueda llevar a cabo. Fíjese, el del 21, estimamos una inflación del 29% y vamos a sobrepasar el 50%. Así que... Dios. Bueno, diputado, gracias por para mi provincia, por lo menos,
han sido más generosos este año. Sí. Bueno, ¿Sabe bien. qué? Gracias por su honestidad, ¿no? Porque parece que todo lo habla con absoluta honestidad, con sinceridad, no hay especulación, no hay distancia a lo que usted está diciendo. Y eso es muy, muy valioso. Eso es lo que sirve también, en definitiva, de poder hablar con ustedes, los diputados, a través de esta pantalla, conocer cómo sienten, cómo viven, eso que usted dice, ¿eh? No, a mí no me da, no siento vergüenza de salir a la calle, nadie me insulta. Eso, la verdad que parece mentira que sea un atributo, ¿no? Pero bueno, lo termina haciendo, así que gracias por destacarlo. Tenga la seguridad de que yo resisto cualquier archivo, porque tengo convicciones muy fuertes que no las voy a cambiar. Y permítame que le Sí. diga algo. Muchos diputados, candidatos, senadores, candidatos a diputados nacionales o senadores dicen, cuando vaya a Buenos Aires voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero lo dicen sin conocimiento de cómo se maneja la Cámara. Claro. Entonces prometen cosas que después que se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. En la Cámara, por ejemplo, espero que este año ya tengamos sesiones normales. Sí. Algunos diputados no llegamos a conocernos, porque la pandemia nos corrió al interior y bueno, hablamos todo por sistemas informáticos, pero ni siquiera nos conocemos la cara. Entonces no es lo mismo discutir un presupuesto mano a mano con la gente, digamos, que está en la comisión de presupuesto, que tener que discutirlo vía Zoom. Claro. Entonces, hay que prometer menos porque después nos llevamos un chasco. Y de todas maneras, yo insisto, y no me voy a cansar de decirlo, que nuestros diputados y los de oposición encuentren el punto de equilibrio para sentarse a hablar, porque es absolutamente necesario un diálogo franco, claro, sincero, si queremos sacar el país adelante. Si no, vamos para atrás. Gracias. Por la nota. Gracias, que esté muy bien, ¿eh? Chau, hasta luego, diputado. Un gusto, adiós. Resiste cualquier archivo y resiste cualquier plano. Sí, Porque total. se va corriendo la cámara de la pantalla, un genio, el diputado Ferreira ahí, siempre dispuesto a hablar con nosotros.